Continuidad informativa de Canal E y hoy, 27 de junio, se celebra el Día Internacional de las Pymes. En ese contexto, las pequeñas y medianas empresas de nuestro país están denunciando la falta de competitividad por un problema que está relacionado justamente a la importación. Está con nosotros Ariel Maciel, editor de Economía Política en Perfil, que nos trae el tema. Ari, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rocío, ¿cómo andás? Y efectivamente, ¿sabés qué? 9 de cada 10 empresas en el mundo son pymes. En la Argentina, el mundo representativo de este sector de pequeñas y medianas empresas vinculados con la producción se eleva al 99,4%, ¿sí? Digo, son las que emplean un poco menos del 70% del mercado laboral en la Argentina y las que vienen denunciando desde el inicio del gobierno de Javier Milei una nueva etapa de lo que habían llamado durante el gobierno de Mauricio Macri como el industricidio, pero también que durante el resto de los gobiernos, especialmente el que pasó de Alberto Fernández, también venían hablando de los problemas que tenían en la competitividad vinculado con la inflación de costos y vinculado con un consumo que era sostenido desde un lugar que las terminaba perjudicando. O sea, no se trata solamente de una cuestión de confrontación de modelos. Pero en este momento, ¿qué está pasando y qué es lo que señalan justamente en el Día Internacional de las Pymes? Es una iniciativa de hace algunos años atrás que la impulsó la Argentina y se aprobó en la ONU justamente para reconocer a estas empresas que tienen un fuerte poder en la actividad económica de los países. Bueno, ¿por qué están preocupadas? Básicamente porque hace algunos meses el gobierno decidió eliminar las normas técnicas para la importación, ¿no? Claro. Con esta idea de evitar la burocracia, eliminó algo que realmente no está vinculado con el libre comercio o las trabas al comercio internacional, sí, como puede llegar a ser un principio de libertario, digamos, ¿no? Lo que muchas veces Javier Milei decía, bueno, vamos a sacar todo lo que sea burocracia, tiene Claro. que ser libre comercio y demás. Pero ¿qué está pasando? Estos reglamentos técnicos funcionan en todo el mundo y tienen una lógica que no es, algunos probablemente lo puedan utilizar como una medida para arancelaria, que es buscar demorar el ingreso de algún producto, pero en particular, digamos, estas normas técnicas lo que buscan es equiparar las condiciones de exigencia que tienen algunos productos a nivel internacional con Claro. los locales. Y te voy a dar un ejemplo muy puntual que que se está hablando en este momento y que llegó, por ejemplo, a una reunión que llevaron las pymes con el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Sí. Francos, que se dio hace algunos días atrás, y le llevaban un caso puntual. En la Argentina solo quedó una fábrica de medidores de gas, ¿sí? ¿Viste los medidores que te ponen en tu Sí. casa para poder saber cuál es tu consumo? Y había 3, ¿sí? Durante el gobierno pasado 2 cerraron, por eso digo que no es un tema específicamente de este gobierno, porque no les estaba yendo bien en cuestiones de competitividad. Tenían muchas exigencias lógicas para poder adaptarse a las Claro. condiciones del mercado. En Que el día digo, de esas ayer, por condiciones, ejemplo, Ari, para cerrar eso que decías, esas condiciones no son las mismas que se les pide a un medidor, en este caso puntual, que se trae de afuera. exactamente, a ver, porque con las normas técnicas eso exigía tal paridad, ¿sí? Claro. Digo, lo mismo que te exigen para producir a nivel local, tienen que venir con esas condiciones de nivel internacional. Existe en todo el mundo, porque se tienen que adaptar a los reglamentos que tiene cada país. Y muchas veces pasa que, Bueno, como no se pueden colocar en otros mercados del mundo, en los que no están regulados es donde entran. ingresa justamente todos aquellos productos. Te hablaba de los medidores de gas porque Sí. el día de ayer entraron 6.000 medidores de gas nuevos desde China. Estos 6.000 medidores tienen una diferencia
técnica con los producidos en la Argentina. Por ejemplo, que se utilizan para su producción la chapa, cuando en la Argentina se piden que sean de otro material inyectados en aluminio, que los hace mucho más seguros. Claro. ¿Sí? Ahora, sin reglamento técnico vale lo mismo, uno u otro, lo que implica un problema de seguridad para los vecinos. Digo, ya no se trata solamente de la falta de competitividad de la empresa, que va a tener que cerrar o va a tener que achicar su fábrica porque le cae la demanda y va a haber menos trabajadores, sino que tiene que ver con que si a vos te toca en tu casa ese medidor, es menos a tener seguro, un problema de seguridad. A ver, y que puede cualquier tragedia, ¿no? Lo habíamos conversado incluso con la industria alimenticia, ¿te acordás? Un caso, en este caso había sido un hombre que se dedica a la industria del cerdo y decía que el cerdo que importan, por ejemplo, de Brasil, tiene sustancias que acá están prohibidas, y eso por un lado le genera una falta de competitividad, ¿no? Porque justamente esos aditivos o esos anabólicos que sí se pueden poner en otros países, acá no, y eso cambia la lógica de la producción, sino que también obviamente estaba el beneficio de cuántos impuestos tienen que pagar, ¿no? Cuando ingresan, en este caso los importadores, sea un medidor de gas o un producto alimenticio. Efectivamente, por el caso, además, hay otro punto que agrega a este tema de competitividad, que son los beneficios de origen. Todas estas empresas internacionales que generalmente tienen sobrestock y que intentan conseguir nuevos mercados, lo que habitualmente cuentan son con beneficios financieros, impositivos en su lugar de funcionamiento, ¿no? Porque recordemos que cuando importamos un producto, no solamente traemos, por ejemplo, si seguimos hablando, un medidor para tu domicilio, sino que también lo que traemos es la mano de obra de esa empresa en el origen. Digo, básicamente un gobierno lo que quiere es que una empresa trabaje más, tenga más producción para abastecer el mercado interno, pero también para exportar, porque le implica el ingreso de divisas, pero también implica una mayor mano de obra para sus trabajadores, ¿no? Esto muchas veces lo pasamos por alto y tiene que ver con también la competitividad interna, porque el consumo, al haber menos puestos de trabajo en la Argentina, el consumo realmente es menor, es lo que puede proyectarse para ver si va a haber una recuperación o no de la actividad, algo que en este momento está preocupando mucho las perspectivas de la actividad. Por eso, digo, en el día de las pymes hay como un sinsabor. En realidad, yo te diría que es todo lo contrario, hay más reclamos que alguna un sabor lógica amargo. de festejo, teniendo en cuenta que además recordemos que hubo mucha resistencia de las pymes para la aprobación de la ley bases, especialmente en la lógica del RIGI, que es este incentivo para las grandes inversiones, que deja fuera los incentivos para las inversiones actuales más chicas, digo, ¿no? Muchas de estas pymes son las que viven invirtiendo. A ver, básicamente lo que te dicen es de los portones para adentro, son competitivas porque gran parte de su rentabilidad la utilizan para la reinversión y tienen procesos tecnológicos de producción realmente muy avanzados que compiten en cualquier lugar del mundo, ¿no? El tema es qué pasa hacia afuera. Claro, no, el otro tema, Ari, es la presión impositiva, ¿no? Incluso lo habíamos hablado acá. Dijo recientemente Caputo que para fin de lo que podría ser el primer mandato de Javier Milei, porque ya parece un poco se perfilan, ¿no? En lo que consideran serán los años siguientes, habrán eliminado el 90% de los impuestos. Ese es el otro gran problema, ¿no? Porque, digo, hay una situación desventajosa en el sentido de las promociones, en particular en el lugar de origen, y además con toda esa cadena de impuestos que termina dejándolos en una situación donde es difícil que puedan mantener la competitividad si empiezan a ingresar, como es el caso, ¿no?, de lo que está pasando, todos esos productos del exterior. Efectivamente, bueno, lo hablábamos hace algunos días con respecto
a la alimentación, que sí tiene además el beneficio impositivo de la importación de quitarle justamente algunos impuestos a la importación para hacerlo más barato y llevarlo a góndola. Pero a nivel local nos contaban, digo, estamos hablando de la Argentina, productora de alimentos, y que puede llegar a los productos de góndola, puede llegar con mejores precios, tiene entre un 30 y un 40% de agregado impositivo todos aquellos productos que encontramos en góndola, lo que implica justamente una lógica de presión mucho más fuerte, que ya sin beneficios para la importación implica una diferencia realmente Claro. muy grande en la producción. Pero además de esta situación, lo que también tiene que ver con cuáles son las perspectivas. Sí, ok, para fin del gobierno de Milei se habrían quitado el 90% de los impuestos. Todavía no se entiende demasiado bien cómo es la hoja de ruta, porque parece una lógica bastante pretenciosa, y lo que muchos dicen es buenísimo eso, pero ¿cómo lo van a hacer Claro. y cómo se va a llegar hasta ese punto? Y especialmente, ¿cómo llegan las empresas hasta ese momento? Sin duda. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el gobierno decidió terminar con el impuesto país para fin de año, pero los analistas ven que esa liberación que implicaría también la salida del cepo, se está complicando con la poca acumulación de reservas que está teniendo en esta segunda parte del año el Banco Central, y que podría estirar para el año próximo recién la Bueno, salida del cepo cambiario que se está pidiendo del Fondo Monetario, ¿no? además el año que viene que hay elecciones legislativas, ¿no? Lo cual le da también poco margen de maniobrar. Y ya que lo mencionás, ¿cómo ves lo que pase hoy en la Cámara de Diputados? Va a haber ley, eso está casi confirmado. El tema es cuál va a ser el proyecto, ¿no? Con qué contenido en relación a las modificaciones que se introdujeron en el Senado. Y un tema que vos decías recién, ¿no? Está muy condicionado el programa económico por lo que tiene que ver con la recaudación, ¿no? Con el superávit fiscal, también como ancla dentro de la política del gobierno, y por eso hay luces rojas sobre lo que pase con el impuesto a las ganancias y también bienes personales en relación a las modificaciones del paquete fiscal. Efectivamente, bueno, habrá, en principio los votos pareciera ser que le dan al gobierno para que vaya a haber ley. Será la primera ley que tenga Javier Milei. La ley va a ser muy diezmada. Aquellas modificaciones que estaban en el Senado y que se pensaban que iban a ser revertidas no van a ser así del todo, pero sí logrará la reimposición del impuesto a las ganancias. Hubo un grupo de gobernadores que salió a pedirla. Digamos, el gobierno intenta despegarse de eso. Dice, bueno, esto es un pedido de los gobernadores, Claro. pero al gobierno de Javier Milei le va a venir muy bien también esos ingresos, y los está contando justamente para poder seguir con una recaudación que viene bastante floja, y sí, bienes personales es clave para el proyecto de blanqueo de capitales. Claro. Sabés que si no hay una modificación, una suba importante en torno a bienes personales, realmente iba a ser un fracaso. Uno de los puntos más importantes que tiene este plan del gobierno, que es el ingreso de dólares, básicamente. En ese contexto, el gobierno va a tener para este segundo semestre, y ahí es donde muchas empresas grandes especialmente confían en que puede llegar a ser una buena señal para la recomposición de la actividad que viene en franca recesión, y que se pone en juego para lo que Bien. viene en torno a inflación hacia la baja, si es que empieza a alinearse determinadas cosas. Primero, que el mercado deje de presionar sobre los dólares financieros, y todo lo que se reactivó con el tema del dólar blue. Cuanto el mercado olfatea que no hay dólares para sostener justamente esta idea, y el gobierno sigue trabajando en torno al dólar blend que había pedido el fondo que lo sacara, empieza a haber ciertos ruidos, y de algún modo tiende a ser una autolimitante del plan que se planteó el gobierno
para empezar a, después del ordenamiento de la macro, empezar a salir del Claro. cepo cambiario. Son todas incógnitas, pero por lo pronto, con la ley en mano, veremos ya los efectos que van a pasar. Si se dan de corto plazo, seguro va a haber una buena reacción del mercado, ¿no? Que finalmente haya una ley con el paquete fiscal. Está bastante acordado. Recordemos que quedaron afuera las empresas públicas que Sí, estaban en el aerolíneas sí. listado de privatización. Exacto, tanto correos como radio y televisión Sí. argentina van a seguir excluidas, porque también el gobierno pensaba que iba a poder dar vuelta esa votación del Senado, pero ahí sí se le complicaba y no iba a tener los votos. Así que, digo, un gobierno que tuvo que aceptar muchos cambios, que tuvo que entender que la política en definitiva terminaba también una negociación fina dentro de lo que es una discusión que le llevó 6 meses a un gobierno que estaba más que necesitada con esto. Ari, gracias como siempre por atendernos y traer tu análisis sobre estos temas de agenda. Rocío, hasta luego. Hasta luego.